El senador Iván Silva, por la provincia de La Romana, está con nosotros. Bienvenido, senador, un placer tenerle aquí. La verdad es que el placer es mío, gracias por la invitación. Para mí me siento como en casa aquí en Buenos Días, RD. Así es, senador. Un placer tenerle aquí. El senador también es doctor, ¿verdad? Sí, médico. Sí. Sí, senador, precisamente estábamos abordando el tema haitiano. Me imagino que para usted también como dominicano es un poco preocupante esa situación. Yo hace varios años hice reportajes que tienen que ver con todas esas mujeres que paren aquí en las maternidades del país, y la verdad es que en esa sala usted ve, por ejemplo, en la maternidad La Altagracia, que es la que más ellos ocupan, porque llegan, los doctores nada más dicen llegó la guagua, porque llegan y la mayoría llegan ya que hay que ponerle hasta sangre, ponerla en cuidados intensivos, y el costo para el presupuesto de salud es bastante alto. ¿Qué se puede hacer? Así es, mira, es una situación bien compleja, bien difícil. Yo, por ejemplo, hice mi internado de medicina, lo hice en un hospital de La Romana, y la situación era igual, es decir, o sea, que nosotros en La Romana tenemos una industria cañera bastante prolífera, y los que trabajan la caña y la construcción también, los que trabajan son ellos. Y muchos de estos trabajadores cañeros vienen con sus esposas también. Hay una gran parte, tú sabes, que no es que viene de manera ilegal, sino que están aquí trabajando, están aquí laborando, muchos temporalmente, vienen con sus esposas y dan a luz aquí a sus hijos. Nosotros lo que vemos en este sentido es que tenemos que diferenciar los grupos de haitianos que están aquí de una manera legal y otros que están de una manera ilegal. Sí. Y déjeme decirle que según los números que nosotros tenemos... Pero los ilegales son malos. No, los números que nosotros tenemos son malos legales. Por lo menos en La Romana, en el este. Pero es que lo ilegal es difícil tener el número. Yo te puedo decir que la mayoría son legales. De hecho, en esos hospitales de allá tienen su seguro del Central Romana. No era que eran personas ilegales. Vienen con un contrato. Venían con un contrato de trabajo y todo eso. Y esa es la situación que yo veía micro, tú sabes, en La Romana. Ahora, ¿qué sucede en Santo Domingo? Santo Domingo también nosotros tenemos que tomar en cuenta de que hay una mafia que cobra para atraer mujeres haitianas a dar a luz aquí. Y las que piden en la calle también. Así es. Sí. Es organizada. Es un asunto, eso que viene en una guagua que tú mencionabas ahorita, que viene en una guagua que van al hospital a dar a luz. Eso está organizado. Claro, eso no es un asunto de que espontáneo, que llegó, pasó una gente a la frontera. No, eso está organizado, vienen a dar a luz, le cobran por eso, pero quien paga es el Estado. Nosotros. Hay una situación ahí que sí deberíamos ponerle mucho empeño, investigarla a profundidad y ver exactamente lo que está sucediendo. También nosotros tenemos 5 consulados en Haití, y esos consulados emiten visas. 5 oficinas de negocio para el cónsul. Eso es lo que nosotros tenemos en Haití. Y según la información que yo tengo, nosotros emitimos alrededor de 70,000 permisos cada año. Ven esas 5 y nos quejamos de la migración. Multiplícate 70,000 por 10 años para que tú veas cuánto te da. No aguanta la calculadora. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que revisarnos, nosotros como Estado. Debemos revisarnos primero. Es muy fácil decir, entran por la frontera, se traspasan las fronteras, y yo creo que hay más de una falta de organización del Estado mismo con respecto a la migración haitiana en la República Dominicana. Eso es lamentable. Senador, ¿cómo está su provincia en términos económicos, en términos de recuperación después del COVID? Sobre todo, aunque la mayor parte del turismo se concentra en la provincia de Altagracia, pero ustedes también viven mayoritariamente de esto, el tema de Valladolid. ¿Cómo se ha ido recuperando? En La Romana, tanto el aeropuerto como el muelle de La Romana estuvo bien apagado en los tiempos donde la pandemia nos pegó con fuerza. Gracias a Dios, en este momento pues ya se está viendo un cierto grado de recuperación, tanto en el muelle con barcos
que vienen con cruceros, que vienen con turistas, a veces están 24, otras veces están 48 horas, porque casi siempre esos cruceros vienen de paso. Y de igual manera los charters que vienen al aeropuerto, que a veces hacen transferencia desde el aeropuerto al muelle y otras veces del muelle al aeropuerto. Es decir, ese movimiento de turistas que ocurre en ese muelle y en ese aeropuerto, pues ya está empezando, hay cierto dinamismo, activarse. Ya empezamos a ver turistas también, porque muchos de esos turistas a veces tienen que esperar ahí en tránsito 24, 48 horas metidos en un barco, y lo que hacen es que se van al pueblo, visitan la Claro, y gastan. Hay un consumo, movilizan la economía. Movilizan la economía, y ya estamos nosotros viendo con mucha alegría turistas que caminan por las calles a conocer y también a consumir un poco, pues, en lo que es el centro del pueblo de La Romana. Nosotros tenemos algunas iniciativas que estamos preparando, especialmente en un área que tenemos del Ministerio de Cultura, que pensamos activarlo con algunos museos, con la ayuda de empresas y empresarios. Empezamos a poner un museo de la caña, un museo del tabaco, un museo del casabe. Vamos a poner museos para que cuando el turista es un atractivo. llegue, le vendemos eso para que artesanías, motivarlos para que salgan del barco. Y que consuman. Y que vengan y consuman ahí. En todos los ese es un proyecto que tenemos en mente. Creo que este es uno de los pocos países que desaprovecha lo que tiene, porque cuando usted va a Europa, cualquier disparate llevan a uno a ver lo que son cosas que son importantes para ellos, y uno se trae, por ejemplo, yo que cargo con todas las artesanías, que el imán de la nevera, que los shops, etcétera, etcétera. Entonces nosotros también tenemos que aprovechar todo eso. Mira, en Europa hasta los baños hay que pagarlo. Así es. Y mira, te voy a mencionar dos productos que nosotros mandamos a Europa, que es el azúcar, la mandamos a Europa, y también el tabaco. No, y el tabaco de nosotros es finísimo. No, y la banana dominicana. La banana dominicana. Es una de las de mayor consumo en Europa. Es decir, que esos son atractivos que nosotros podemos tener ahí en La Romana. Que van a hacer que los el ron, estamos entrando con duro también. Pero el mango y la piña, son carísimas en esos países de Europa. Y el aguacate no estamos entrando por el tema de la durabilidad del producto. Senador, ¿a usted le está pasando lo mismo en su provincia con los empleos que a otros colegas suyos y miembros del Partido Revolucionario Moderno? Nosotros tuvimos recientemente, nuestro presidente está muy preocupado por esa situación. Y que le quiten eso a él país. estuvo mandó 2 emisarios al señor Reinaldo Rincón y también a Iván Rondón. Reinaldo Rincón, el que era diputado. Sí. ¿Y él está con Luis? Ya, pues sabe moverse. El senador se ríe. Oye, qué vario. Iván Rondón, que también fue senador por el Seibo. Sí, yo conozco a Iván Rondón, claro. Y una persona también nuestra. Ellos estuvieron por allá por La Romana, se llenó un formulario que viene de llevaron la promesas. Presidencia. Bueno, yo creo que esto va a ser una realidad. En La Romana hay muchos compañeros que están fuera del gobierno, es cierto. Nosotros hemos hecho un esfuerzo gigantesco. No le hacen caso a los ministros, los directores, no lo reciben. Pero a usted le cogen el teléfono. ¿A usted le pasa igual que al Torito? No, yo no lo cogen. Espérese, repita. Ay, Dios mío. A un senador de la República, a 18. Espérese, que son los jefes políticos de las provincias. Nosotros no somos considerados los jefes políticos de la provincia. ¿Y quién es entonces? Yo no sé quién es el jefe político de la provincia. Usted senador, ¿usted cree que hay como una especie de desconexión del funcionariado con la estructura partidaria? Así es, hay una desconexión, se hizo desde el principio. Desde el principio del gobierno, lamentablemente, se creó una política completamente equivocada, y estos son los resultados de esa política. Usted sabe que eso jodió al PLD, ¿verdad que sí? Reinaldo era el secretario general y nadie lo veía encumbrado en el Senado de la República como presidente.
el presidente era Leonel y ya usted se imagina. Entonces, el PLD decidió después de eso que las autoridades del partido no iban a ir al gobierno, pero porque estaban fuera. Hasta que ganaron. Entonces, Paliza, que es el presidente, es el ministro administrativo del gobierno, imagínese usted. ¿Quién atiende la el partido? secretaria general es la alcaldesa. Entonces, ¿y entonces? ¿Ustedes han hecho algún seminario para hacer entender las causas por las que el PRM ganó las elecciones? Ustedes se han sentado fríamente a ver eso, gente como usted, como Ricardo de los Santos, que son políticos, que tienen una visión diferente. Mira, pero Danilo hizo un congreso y todavía no entiende por qué perdió. Pero ya Danilo es historia, yo estoy en el presente, mira, yo olfateando el futuro. Mi trabajo es identificar esas fallas. Fue un error desde el principio, se cometió ese error de no darle la posición que se merecía. Te voy a poner en el ejemplo de nosotros los senadores. No se reconoce a los senadores del bloque del PRM como líderes absolutos de la provincia que ellos pertenecen. Paliza no lo reconoce. No lo reconoce. No lo reconoce. Eso está claro como el agua. Senador. Y este año de fracaso en cuanto a lo que son los nombramientos, te lo dice todo. No, y a la ejecutoria. Porque yo te voy a decir una cosa, ¿quiénes son los líderes del partido que hicieron la mayoría de los compromisos en sus provincias? ¿Quiénes son los líderes del partido que saben exactamente quién fue que se fajó en las calles a buscarlos? ¿Cuáles son los dirigentes? Diputados, senador y alcalde, comenzando por el senador. Eso era lógico. Es un asunto demasiado sencillo. Elemental. Es un asunto elemental. ¿Pero qué hicieron? Para hicieron el que lo quiera contrario. Hicieron todo lo contrario. Pusieron personas que la verdad es que no salían a la calle a buscar votos. No conocen. No tenían compromiso, no tuvieron que hacer ningún tipo de compromiso porque no tienen al hombro ninguna candidatura. Porque el que tiene compromiso en la calle es el que se tira la candidatura. El que se tira la candidatura, claro. Pero una persona, vamos a respetar al presidente del partido, el secretario general del partido, etcétera. Pero señores, esas no fueron la gente que se echaron el partido al hombro. ¿Usted cree, senador? Es un asunto estructural del partido. Nosotros, como senadores, los diputados, los alcaldes, somos los que tenemos el fundamento y la base para nosotros poder decir, mira, ese que está ahí sí, este que está aquí no. Aquel fue que se fajó. Tú sabes. Esa es la lógica. Pero quizá cuando se vayan acercando la época de las elecciones, quizá eso sí. Los compañeros ya se han ido a otro partido. Quizá eso pueda subsanar. Yo espero que cambie. Senador, ¿usted cree que el Código Penal durará 20 años más en el Congreso de la República para su aprobación? ¿Cuál es el escollo? Porque sabemos que el tema de las 3 causales... dos. Resolvió, yo creo. 2. Mira, el Código Penal se convirtió en un código sexual. Sí, increíble. Las discusiones en base al Código Penal se fundamentan en el sexo, exclusivamente. Y yo estoy de acuerdo con las 3 causales, pero entiendo que lo general está por encima de lo particular. O sea, ya necesitamos el código. Necesitamos el código, señores, y nosotros tenemos muchísimas falencias desde el punto de vista penal en nuestro país, nuestro sistema judicial. Mira, el otro día el domingo, hice una denuncia con respecto a una fiscal de San Pedro de Macorís, que fue a La Romana a hacer un allanamiento, es decir, allanó un negocio, se llevó a una persona presa para San Pedro de Macorís sin la orden de un juez. ¿Cómo? Sí, a ese nivel andamos. Así que nosotros andamos. Incluso una violación de jurisdicción. También violación de jurisdicción, sí. Yo hice esa denuncia en La Romana, pero eso es un asunto que ocurre constantemente. ¿Y usted fue donde doña Miriam con él? Le pedí a doña Miriam que por favor tomara carta en el asunto, que revisara muy bien qué está sucediendo con nuestros fiscales. Y la fiscal fue con la fuerza pública y la fuerza pública ejecutó. ¿Y ustedes saben cuál era el cargo? 4 pedazos de varilla. Pero sin mentirte, 4 pedazos de varilla así, de este tamaño, con concreto pegado así. Eso fue lo que se llevó. Pero tenía mucho poder esa persona que le llevaron esa varilla. ¿Se parece al tema de la gobernadora de Mao? Sí. Usted sabe que después cuál fuera la denuncia, que estaban pidiendo 35,000 pesos para soltarlo. Sí. Esas son las falencias. O sea, que hay corrupción en el Ministerio Público. Esas son las cosas que nosotros tenemos que luchar en nuestro Código Penal. Esas son las cosas
que no deberían estar ocurriendo. ¿Sabes qué no debería estar ocurriendo? Que una persona, por ejemplo, se le acuse en la calle por hacer algo y dure 2 años preso sin que se le haga un juicio. Lo que yo le decía a María. Esas son las cosas que una deberíamos estar condena discutiendo ahí. anticipada. Esas son las cosas que ustedes vengan y le hagan un daño, a ustedes le vengan y hagan un daño, y que usted tenga que durar 5 años reenviando su caso en nuestro sistema de justicia, reenviando. Mucha injusticia en la justicia. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó lo que desgaste ¿cómo se llama eso físico. que le dicen los abogados, ¿cómo se llama? Que le dicen los abogados que van reenviando los casos. Oh, sí, esos se llaman reenvío, tú lo incidentas. Incidentar, ese incidentar Incidente y prolonga. Y tú vienes y años van y años vienen y al final terminan, todos esos juicios terminan por cansancio. Así. Terminan por cansancio y esas son las falencias que nosotros deberíamos estar discutiendo en nuestro Código Penal, porque ese es el macro, esa es la estructura misma, que hay un fallo en el sistema. Sí, hay un fallo. Hay un fallo en el sistema. fallo y esos son los operativo. operativo que nosotros tenemos que corregir. Y después esas cosas particulares que también tenemos que atenderlas. No estoy diciendo que no se atiendan, pero señores, ¿Usted cree, mucho problema. usted cree que ¿Cómo es posible falta? que una gente estando preso cometa 1, 2, 3, 4, 5 crímenes y no Eso se es pueda increíble. ajustar? El cúmulo de penas. Eso es Exacto, no puede ser. Lejos del recluso convertirse a un proceso de regeneración y readaptación social, lo que se convierte en un delincuente de mayor cuantía, porque desde allí yo, bueno, mato 2. Fue el senador que me denunció, vamos a matar al senador y no pasa nada. Entonces se convierte en una industria del crimen. Yo en La Romana, por ejemplo, tengo muchachos que nosotros visitamos las cárceles. Las visitábamos antes de las elecciones y también después de las elecciones y ayudo mucho en la cárcel, a los presos. Sí, el tema médico ahí llevando es importante. medicina, comida, todo eso. Y yo he hablado con muchachos ahí que tienen 5 años metidos en la cárcel. 5 años, señores, y no han ido a un juicio. No, pero no solo eso, senador. Y ustedes vieron ahora este caso. El delito que se le imputa no llega a 2 años la pena máxima. Para que lo sepan. Para que tú veas cómo es el sistema. Sí. Muchas veces son tonterías Sí. que lo agarraron al frente de su casa. Cosa de simple policía. Para que lo Infracciones de simple policía. Así es. Y nosotros ahora que terminamos, completamos, hubo una condena, finalmente, una condena en Odebrecht. Y esa fue la pena que se le Pero puso. entonces el Una burla a toda PRM, la sociedad. se comprometió Una burla a con la ese sociedad, código, pues, también se comprometió con las 3 causales y ni una ni otra. ¿Cómo vamos a hacer, senador? Queremos el código. Bueno, ya la comisión creo que terminó el estudio, ahora va a pasar a nosotros las conclusiones y todo eso, vamos a empezar nosotros a hacer las mociones. Yo tengo algunas cosas preparadas también para el Código Penal, van a comenzar las discusiones. Creo que ya vamos a empezar las lecturas y empezar a proponer las mociones. Eso va a tardar. Claro, 20 años más. le quedan- eso va a tardar. Usted como doctor, entonces, ¿qué está o no con las 3 causales? ¿Cuál es la realidad? La realidad mía es lo que se ha vivido en el mundo con respecto a ese tema. En el mundo la situación, lo que ha terminado, por ejemplo en Estados Unidos, te voy a poner un ejemplo, en Estados Unidos se pusieron clínicas de aborto en todos los estados, hasta 3, 4 y 5 clínicas de aborto en todos los estados, y ya hoy en día solamente quedan 4. Solamente quedan 4 porque con eso del asunto de las 3 causales, lo que se hizo al final es que una mujer iba a abortar a las clínicas sin ningún motivo y sin ninguna razón, porque es imposible, sin ningún sistema de justicia en cuestiones de 2 meses te puede le puede hacer justicia a una persona que la hayan violado. Por ejemplo, usted dice, usted va a la justicia y dice, mira, a mí me violaron. ¿Quién te violó? Fulano de tal. Empieza un juicio, ¿verdad que sí? Claro. Y una Pero investigación. una investigación. Pero usted está embarazada. Pasan 3 meses, pasan 4, ¿cuánto tiempo va a pasar? Para determinar si eso es verdad o es mentira. No, el niño va a crecer. Eso es inaplicable. Lo primero es que eso es prácticamente inaplicable. ¿Y qué hacían las mujeres? Las mujeres siempre sencillamente iban, mira, a mí me violaron. Y bueno, ¿a usted le violaron? Sí, me violaron. Yo quiero abortar. Venga, simple y sencillamente, véngase aquí, pues cuéntese ahí, vamos a abortar. Y eso es lo que ha sucedido en el mundo entero también con este asunto. Por eso hay que tener ciertas... Pero lo más terrible con el asunto de las anormalidades, la incompatibilidad del feto con la vida,
Eso es un tema, señores, sumamente delicado. Pero te voy a poner un ejemplo de una enfermedad. Se llama la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot en los años 40, un niño que nacía con una tetralogía de Fallot, que es un problemita en el corazoncito del bebé. Ese niño en unas 48 horas, tal vez en una semana, en 2 semanas, moría asfixiado. ¿Sabes lo que es morirse asfixiado? Tú ver tu hijo morirse asfixiado, qué cosa tan cruel, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucedió ya en los años 80? La tetralogía de Fallot simple y sencillamente se trata y se opera inclusive dentro del útero. Una cirugía dentro del útero. Es decir, si tú coges ahora todos los niños que la patología que nacen va a ser incompatible con la vida y tú los eliminas, tú nunca vas a poder hacer lo que hicimos, lo que la ciencia médica pudo hacer con la tetralogía de Fallot. Entonces, hay temas muy delicados. Hay temas muy delicados que nosotros tenemos que tomar en consideración. Pero sí hay casos de antes que en verdad, por ejemplo, los padres se pasan un tiempo con un niño que no tiene, con el tiempo se sabe que no va a tener vida y el sufrimiento es mayor. No va a tener vida y va a sufrir porque la ciencia médica probablemente no ha llegado todavía a ese punto. Pero eliminarlos a todos va a impedir también que la misma ciencia se desarrolle y que nosotros podamos lograr salvar también esas vidas. Oye, se nos acaba el tiempo y este tema se pone interesante. Senador, agradecer por acompañarnos como siempre. Pronto tendremos una cuarta, quinta oportunidad de entrevistarle. Gracias al senador Iván Silva de la Romana por compartir estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Buenos días, RD.